Bien, sobre el mismo gráfico que hemos visto anteriormente, que es de la función polinómica, lo que vamos a hacer ahora es el análisis de esa función. ¿Sí? Habíamos graficado sus raíces en el eje X, habíamos graficado la ordenada del origen, habíamos armado una tabla de valores para ver cómo sufría la curvatura de esta función polinómica, ¿sí? Lo que vamos ahora a hacer es el análisis de esta función. Vamos a hacer la interpretación del dominio, la imagen, la ordenada del origen, raíces, que estos dos ya nos habíamos dado gracias a la gráfica polinómica y a la expresión polinómica y a la expresión factorizada de la misma. Y vamos a ver lo que es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Bien, en este caso, el dominio de una función es todos los valores que va tomando el eje X y tiene imagen en el eje Y. Por eso acá lo marqué con amarillito para que se den cuenta que el dominio se lee sobre el eje X. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, tenemos una flechita al principio y una flechita al final de la curvatura y vemos que el dominio de esta función va a ser todos los reales, porque el valor que yo le dé negativo a la X o el valor que le dé positivo siempre va a ser reflejada en el eje Y. Por ejemplo, como hoy vimos, para menos 7 nos daba menos 36. Menos 36 está allá abajo en el pozo, como un pocito. Entonces 100 menos 36 de Y, ¿verdad? Para el menos 4, y tendremos que darle valor, pero sabemos que está pintado y tiene un valor en el eje Y. Ese es el dominio. Para mirar la imagen de la función, vamos a mirar sobre el eje Y, a ver dónde empieza en el eje Y y dónde termina en el eje Y. En este caso no es muy difícil una función polinómica cuando tenemos una flechita al principio y una flechita al final, porque va a tener imagen siempre, ¿sí? Cada valor que le demos nosotros al eje Y para menos 136 era menos 7. Para 0 de Y están las raíces. Para para 8 también tiene función. O sea, tiene preimagen. Hay codominio, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es todos los reales. La ordenada de origen ya la habíamos calculado gracias a la expresión polinómica y también la habíamos graficado en el eje Y. Las raíces nos dio la expresión factorizada, ¿sí? Hicimos la factorizada. Miren cómo podemos también expresar las raíces. Si bien las podemos expresar de esta forma o como un conjunto de raíces. También se le llama conjunto de ceros a las raíces. Bien, miremos ahora lo que es el conjunto de positividad. Si nosotros miramos el eje X, por encima se forman montañitas, ¿vieron? Esas montañitas las vamos a llamar el conjunto de positividad, porque sobre el eje X hacia arriba se encuentran los positivos y del eje X hacia abajo están los negativos. Fíjense que acá nosotros tenemos dos pocitos, que los pintamos de color marrón. Un pocito que no sabemos dónde empieza ni dónde termina, o dónde termina sí, pero no sabemos dónde empieza, y un pocito chiquitito. ¿Sí? A esos dos conjuntos de pocito que están por debajo del eje X, se los llama conjunto de negatividad. ¿Cómo se lee? Se lee de izquierda hacia derecha y empezando por lo que tengo. En este caso tengo el conjunto pocito. El pocito sería mi negatividad y viene desde menos infinito hasta menos 6. Vamos a escribirlo y decimos que el conjunto de negatividad empieza desde menos infinito hasta menos 6. Tenemos un pocito chiquitito, que es el 3 medios, ¿sí? Ahí dice 3 tercios, pero está mal, dice 3 medios. ¿Sí? Ahora vamos a corregir, 3 medios, de 1 a 3 medios. El 3 medios era mi otra raíz, que si bien lo tenemos, lo vamos a ver dónde está graficado, y es 3 medios, que es el 1,5. ¿Sí? Esa era la otra raíz que teníamos arriba. Fíjense, esta, 3 medios. ¿Sí? Esa era mi otra raíz. Recuerden que las raíces se grafican con el signo cambiado. Bien, una vez que identificamos
el conjunto de negatividad, hacemos el conjunto de positividad. Recuerden que el conjunto de positividad empieza ¿dónde? La montañita, desde el menos 6 hasta el 1. Y la otra montañita empieza desde 3 medios hasta más infinito. Lo colocamos como un intervalo, miren. Desde menos 6 hasta 1, unión, esa U es de unión, porque hay dos montañitas, de 3 medios a más infinito. Así se lee el conjunto de positividad y hemos hecho la primera parte de lo que es el análisis de una función.